Hola, vamos a acabar el tema para empezar con el siguiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a corregir el ejercicio que teníamos pendiente, que era el 15b. Luego os voy a poner unos ejercicios para hacer en casa este fin de semana, para que me lo mandéis por correo. Y luego empezamos un poco con el tema siguiente. Entonces, vamos primero a por este ejercicio. Era calcular el volumen y el área de una figura como esta de aquí, que es una tontería. Está todo en centímetros, luego no hay ningún problema. Vamos a tener el área en centímetros cuadrados y el volumen en centímetros cúbicos. Esto también son centímetros. Vale, muy bien. Entonces, el volumen. Siempre poned aparte lo que toca hacer y el volumen resulta que es el volumen del cilindro más el volumen de el cono. Por supuesto, esto es para el cilindro, área de la base por la altura, y para el cono es área de la base por la altura del cono partido por 3. Y ahora simplemente pi es 3, 14, 16. El radio del cono es 3, luego 3 al cuadrado. Y la altura del cono es 4. Más 3, 14, 16 por el radio del cono, que también es 3, y por la altura, que también es 4, partido por 3. ¿De acuerdo? La idea es para el cilindro, radio es 3, altura es 4, y para el cono es radio también 3, porque es el mismo que aquí, y la altura es 4. Y ahora, este cálculo es muy directo, no tiene ninguna dificultad. Básicamente, perdón, aquí es 3 al cuadrado, ¿verdad? Básicamente, porque es el mismo número dos veces. Luego es 3, 14, 16. Y es a 150,797 centímetros cúbicos. En el libro pone 150,8, ¿vale? Porque en la hoja, porque redondea un poquito más. Bueno, en cuanto al área, pues es, primero, el área de un círculo, porque tenéis esta tapa por aquí. Luego, el área lateral del cilindro, que es el área de un cilindro sin las tapas, ¿vale? Por eso ponemos las tapas discontinuas. Y luego, el área del cono, pero sin la base, porque la base está pegada entre los dos. Luego no es accesible, ¿vale? Luego el área de un cono, pero sin la base. Entonces, el área en círculo es pi por su radio al cuadrado. El área de un cilindro es 2πr por h, por eso de que podíamos convertirlo en un rectángulo, ¿vale? Y el área del cono, que la vimos anteayer, era pi por el radio por la generatriz, donde la generatriz es esto. Entonces tenemos que encontrar la generatriz del cono, porque no la tenemos. Del cono tenemos su altura y tenemos su radio, pero no la generatriz. Entonces, si os imagináis que esto era el cono, vamos a ponerlo derecho, ¿vale? Discontinuo. Si esto es el cono, tenéis aquí el radio, la altura y la generatriz, ¿vale? Y forman un triángulo de Pitágoras. Luego en el fondo tenemos un triángulo en el que aquí está la generatriz, que es la hipotenusa, porque está delante de los 90 grados, el radio, que es 3, y la altura, que es 4 en centímetros. Luego cateto cuadrado más cateto cuadrado es la generatriz al cuadrado. Luego 9 más 16 es 25, es g cuadrado, ¿vale? Luego la generatriz al cuadrado es 25. Luego la generatriz de la raíz de 25, que es 5. Centímetros, porque todo mide todo en centímetros. Luego entonces, ¿qué tenemos? 3, 14, 16 por radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Esto es el área de la tapa. Más 2pi, que es 6,2832, ¿vale? Porque es 3, 14, 16 por 2. Por el radio, que es 3, por la altura del cono o del cilindro, que es 4.
y aquí es 3, 14, 16, por el radio que es 3, por la generatriz que es 5. Entonces simplemente hacéis eso en un momento y ya tenéis el resultado, ¿vale? No tiene más. Pi por 9 más 2 por pi por 12 más pi por 15. Y eso da 150 con 796. Muy parecido, curiosamente, al anterior. Pero ahora en centímetros cuadrados. Vale. Entonces son problemas muy sencillos. Solo hay que recordar unas cuantas fórmulas. No tiene mayor dificultad. Bueno, vamos a ver. Esto es importante. Os lo voy a poner en el blog y os lo voy a mandar por correo, para asegurarme de que cualquiera que esté siguiendo las clases se da cuenta. Tenemos las evaluaciones encima y también tengo que tener en cuenta quién está trabajando en casa y quién no, aparte del trabajo que hemos hecho hasta ahora. Y sobre todo porque vamos a empezar una nueva evaluación. Entonces, a ver, ejercicios para casa. Son del libro, de matemáticas. Y ahora, son ejercicios fáciles. De la página 93 de vuestro libro. Entonces, página 93. Ahora lo recuerdo de todas maneras. Voy a recordar el enunciado. Tenéis que hacer el ejercicio 93, que es una tontería. Es una pirámide y un prisma. Y luego, el ejercicio 105, que es muy parecido al que acabamos de hacer. Ahora os lo indico. Y el 106. ¿Vale? Y ahora esto es por correo. Hacéis los ejercicios, le hacéis una foto, ¿vale? Y me la mandéis por correo. Preferentemente a mi correo personal, ¿vale? Esto me va a permitir saber quién está trabajando y quién está siguiendo las cosas, ¿vale? Para aquí. Por favor, antes del lunes. Son ejercicios cortos, así que no deberíais tener ningún problema. Vamos a ver, los ejercicios ¿cuáles son? El primero, el 93. El propio libro lo considera muy fácil porque lo es. Tenéis un octógono. Un octógono es un polígono con 8 lados. No es un hexágono, ¿vale? Porque tiene más lados que 6. Y formáis un prisma con ese octógono. ¿Vale? Por aquí por detrás también tiene sus lados y todo eso. Vale. Y os dicen que estos son 2 centímetros, os ponen de regalo. ¿Cuánto miden? Las aristas básicas, que se supone que son todas iguales. Os da la altura, 10 centímetros, de regalo. Y además os dice lo siguiente. Lo voy a poner debajo para que se vea bien. Del centro a la mitad de un lado, supongo que sabéis cómo se llama eso, son 3,2 centímetros. Con esa información calculad el volumen de este prisma. Esto es el A. Y ahora el B. Es lo mismo, pero con una pirámide. También muy sencillito. La pirámide, en este caso, tiene base hexagonal. Luego tenéis un hexágono. Y una pirámide justo encima. Levantado en pico. Esto sería por detrás y esto sería por detrás. Y os dicen, ojo, que estos son 3 centímetros.
que esto son 2,6 centímetros. Y que esto de aquí, la altura, son 6 centímetros. Que es calcular el volumen de una y el volumen de otra. ¿De acuerdo? Es un ejercicio muy básico. Lo bonito es que os dan las apotemas de las cosas, ¿vale? No tenéis ni que calcularlas con Pitágoras, que sería bastante sencillo. Ni eso. Bien, entonces, ese es simplemente para ver si conocéis las fórmulas. Ahora, el 105 de la misma página. ¿Tenéis? Dejando de lado decoraciones y tonterías. Tenéis una figura que tiene un pico por detrás, un cuerpo que es como un tubo y punta redonda por delante. Entonces la cuestión es, ¿cuál es el volumen de esta figura? ¿Vale? Sabiendo que por aquí tenéis 24 metros, por aquí tenéis 30 metros y que el radio de aquí, vamos a ponerlo en rojo, son de ahí a ahí 12 metros. ¿Vale? Una cosa muy básica, muy sencilla. Y el 106. Bueno, por supuesto, en este ejercicio, cono, cilindro, semiesfera, y las bases de abajo no cuentan porque están ocultas. Bueno. Y el 106 es simplemente el primero, el A. Tenéis un cubo, pero el volumen de un cubo sería muy fácil. Estos son 6 centímetros, todos los lados son 6 centímetros, pero resulta que al cubo le habéis hecho por arriba un agujero en forma de pirámide. Le habéis quitado, le habéis hecho un hueco por aquí dentro. Esto está vacío, le habéis sacado por dentro una pirámide. ¿Vale? Y la pirámide llega hasta la mitad. Estos son, ¿vale? De aquí a aquí, de aquí hasta el pico de la pirámide, esto de aquí son 3 centímetros. Entonces, ¿cuál es el volumen que queda al final? Es decir, el volumen que está por aquí en medio. Todo esto. ¿Vale? Sin contar la pirámide, es el cubo menos la pirámide. Habría que hacer simplemente el volumen de uno menos el volumen de otro, ¿vale? Y el B, que es una cosa parecida. Tenéis un cubo y ahora a ese cubo es como si cogierais un cuchillo y le quitáis de aquí una esquina, ¿vale? Le cortáis una esquina. Entonces, pierde la esquina por aquí, el cubo, porque le habéis pegado una cuchillada, y lo que pasa es que queda cortado por aquí, ¿vale? Ha perdido como si le hubierais pegado un cuchillazo por aquí. Si os fijáis, esto vuelve a ser lo mismo, ¿vale? Es un cubo al que le he quitado una esquina, que es una pirámide. Y entonces os dicen que todo esto son 8 centímetros. 8 centímetros. Y que además el corte es hasta la mitad, es decir, estos son 4 centímetros, estos son 4 centímetros y estos son 4 centímetros también. ¿Vale? Luego es un cubo al que yo le he quitado, cortando por aquí, ¿vale? La mitad de una esquina. ¿Vale? Mitad de lado, mitad de lado, mitad de lado, he cortado todo esto. Entonces, ¿cuál es el volumen que me queda al final de cubo? ¿Cuánto queda dentro del cubo después de hacer ese corte? ¿Cuánto queda por aquí? Fijaos que no se piden áreas, ¿vale? Entonces, por favor, hacedme estos ejercicios para casa, ¿de acuerdo? Estos dos que son una bobada, el 93, y ahora el 106, que también, el 105, que también es muy fácil, y el 106. Mandádmelos al correo, por favor, antes del lunes. Es una manera que voy a tener de saber quién está siguiendo esto, es como pasar lista, ¿vale? Bueno, entonces, visto esto,
Vamos a por el tema siguiente. Vamos a introducirlo. Y es un tema muy fácil y que además habéis visto antes. Es el tema 6, que es el tema de semejanza. Lo estamos viendo también en tercero, ¿vale? O sea que los vídeos que estoy subiendo de tercero vienen a ser de lo mismo, pero lo que visteis en el año pasado. Entonces vamos a ver una pequeña introducción a la semejanza porque es una cosa muy sencilla. Bueno, a ver, la semejanza de figuras. Es una idea básica en geometría, que nos va a servir para medir cosas por analogía, ¿vale? Usualmente cuando no conocemos lo que mide un lado, utilizamos el teorema de Pitágoras, ¿vale? Pero hay otro truco que es utilizar la semejanza. Entonces, dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero distinto tamaño. Pero distinto. Esta es la idea clave de todo el tema. Tamaño. Veréis, decir que dos figuras son iguales es pedir mucho, ¿vale? Porque muy pocas veces dos figuras van a ser iguales. Entonces, para medir dos figuras, suele ser suficiente con que aunque sean distintas de tamaño, tengan la misma forma. Por ejemplo, dos figuras como estas son semejantes, ¿vale? Mientras que no son semejantes a esta de aquí. Estas dos son semejantes y se suele escribir así, ¿de acuerdo? Este triángulo es igual que este, lo que pasa es que más pequeño, misma forma, distinto tamaño. Sin embargo, ninguno de los dos triángulos es semejante al de abajo, ¿vale? Porque estos tienen un ángulo recto, mientras que este no tiene ningún ángulo recto, luego tiene una forma distinta, ¿vale? Por supuesto, un triángulo no es semejante a un cuadrado, porque un cuadrado tiene más lados, mientras que un triángulo tiene menos. Luego, si tienes más lados, no puede ser semejante porque dos cosas con distinto número de lados no pueden tener la misma forma, ¿vale? Y un cuadrado, un rectángulo como este, aunque tiene 4 lados, no es semejante a otro rectángulo como este, ¿vale? Porque este rectángulo de aquí, perdón, vamos a hacerlo exacto, aunque los dos tienen el mismo número de lados, este de aquí es mucho más alargado que este, ¿vale? No es que tengan tamaños distintos, es que también tienen formas distintas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Para que dos figuras tengan la misma forma, tienen que ocurrir 3 cosas que visteis el año pasado, ¿vale? Primero, para ser semejantes, tienen que tener el mismo número de lados, ¿vale? Tienen mismo número de lados. Dos figuras que tienen lados distintos no pueden ser, ¿vale? Una con 2 lados y otra con 3 lados no pueden ser semejantes. Tienen mismo número de lados, ángulos, vértices y demás, ¿vale? Si una tiene más lados que otra, no pueden ser semejantes. O si una tiene más vértices que otra, ¿vale? Entonces, para que dos figuras tengan la misma forma, tienen que tener el mismo número de lados. Ese es el motivo por el que un triángulo y un rectángulo no pueden ser semejantes, ¿vale? Ahora, mucho cuidado, porque si dos figuras tienen el mismo número de lados, automáticamente no son semejantes. Por ejemplo, este triángulo y este triángulo tienen el mismo número de lados, de ángulos y de vértices. Sin embargo, ¿vale? Tienen 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices los dos, ¿eh? Sin embargo, no son semejantes. ¿Por qué? Pues porque este tiene un ángulo recto y este no. Si dos figuras tienen la misma forma, sus ángulos, sus aberturas tienen que ser iguales, ¿vale? Si no, no tienen la misma forma. Entonces, otra cosa que tienen que cumplir dos figuras que son semejantes es que sus ángulos son iguales. ¿De acuerdo? Tienen el mismo número de lados y además sus ángulos son iguales.
Y entonces, una pregunta muy importante es, ¿vale? Entonces, si dos figuras tienen el mismo número de lados y tienen los mismos ángulos, ¿tienen automáticamente la misma forma? Y resulta que eso no es verdad. Hace falta una tercera cosa. Y ojo, porque esto es importante. Fijaos en estas dos figuras, estos dos rectángulos. Tienen el mismo número de lados, ¿vale? Se cumple, por tanto, la propiedad 1. Y además sus ángulos son iguales, porque aquí los ángulos son de 90 y aquí los ángulos también son de 90, ¿vale? Luego, curiosamente, estas dos figuras no son semejantes y, sin embargo, tienen el mismo número de lados y mismo número de ángulos, ¿vale? Y los mismos ángulos son iguales. ¿Qué les falta a dos figuras para ser semejantes? Además, tiene que ocurrir otra cosa, que sus lados son proporcionales. Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque es importante. La cuestión es esta. Si yo tengo dos figuras semejantes, por ejemplo, este rectángulo y este rectángulo. Hasta aquí, y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas dos figuras tienen exactamente la misma forma, aunque tengan distinto tamaño. Perdón. Si uno mide los lados, ¿vale? Esta tiene 2 cuadrículas por 3, ¿vale? Y esta tiene 4 cuadrículas por 6. Entonces, para que tengan la misma forma, bueno, mientras que, por ejemplo, aunque estos dos sí que son semejantes entre sí, ¿vale? Sin embargo, no son semejantes con un cuadrado perfecto. Por ejemplo, 4 por 4. Entonces, tenemos tres figuras, este rectángulo y este cuadrado. Este cuadrado, a propósito, es de 4 por 4. Y ahora, estos dos son semejantes porque tienen la misma forma aunque tengan distinto tamaño, ¿vale? Son semejantes. Sin embargo, estos dos no son semejantes, ni estos dos tampoco, ¿vale? Aunque tengan los dos el mismo número de lados y todos tengan sus ángulos iguales. Entonces, ¿por qué estos dos sí que son semejantes? Si os fijáis, este lado de aquí es el doble que el otro, ¿no? 2 por 2, 4. Entonces, para tener la misma forma, este de aquí, 3, tiene que ser también el doble del otro, ¿no? Si un lado es el doble, el otro lado también tiene que ser el doble. Luego, dos figuras son semejantes cuando, si un lado es el doble, el otro también es el doble, ¿vale? Si os fijáis en esta figura de aquí, en la de la derecha, este lado es el doble. Pero este lado de aquí, ¿vale? No se multiplica por 2, sino que se queda, realmente solamente suma 1. Entonces, para que haya proporción, ¿vale? Para que las figuras sean semejantes, tienen que tener mismo número de lados, ¿de acuerdo? Ángulos iguales, de acuerdo, pero además tiene que ocurrir otra cosa. Si un lado de una figura es el doble que en la otra, entonces todos los demás lados también son el doble. Si esta es 2 por 2, 4, esta tiene que ser 2 por 3, 6, ¿vale? No puede ser que un lado sea el doble y otro lado no sea el doble. Se pierde la forma. Entonces, atención, matemáticamente, ahora lo volvemos a escribir, ¿vale? Porque es muy importante. Para que dos figuras sean semejantes, tienen que ocurrir tres cosas. Mismo número de lados, ¿vale? Ángulos idénticos. Y los lados siguen una regla de 3 directa. Si un lado de una figura es el doble que la otra, todos los demás lados de esa figura son el doble que en la otra. No puede ser que un lado sea doble y otro lado sea triple, ¿vale? Porque si no se pierde la proporción, ¿vale? Y ya no tiene la misma forma. Entonces, atención, porque esto es muy importante. En lengua podríais decir que una cosa es semejante cuando tiene la misma forma pero distinto tamaño, ¿vale? Pero en matemáticas la gente no juega con palabras, juega con números. Entonces, hablando de números, ¿dos figuras son semejantes? Sí, ¿vale? Y ahora en matemáticas solo se puede hablar de cantidades de cosas, ¿vale? De medidas. Primero, tienen el mismo número de elementos, ¿vale? Que son lados, ángulos,
vértices, etcétera, ¿vale? Eso quiere decir que un cuadrado y un triángulo no pueden ser semejantes, ¿vale? Porque tienen distinto número de lados. Muy bien. Segundo, sus ángulos son iguales, ¿vale? Porque dos cosas que tienen la misma forma tienen que tener las mismas aberturas. Pero cuidado porque con eso no basta, ¿vale? Porque dos rectángulos pueden tener formas distintas aunque todos sus ángulos sean de 90. Entonces hay que pedir otra cosa más, que es que sus lados son directamente proporcionales. Es decir, que hay una regla de 3, ¿vale? Si un lado va en este, los demás lados van en X, ¿de acuerdo? Regla de 3 directa. Entonces vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que yo tengo, porque es importante la semejanza, ¿vale? Imaginaos que yo tengo, por ejemplo, dos triángulos que sé que son semejantes. Los veo y me doy cuenta que tienen la misma forma. Por ejemplo, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí, que es lo mismo, digamos, pero más pequeño. Y ahora, yo sé que este mide 15 centímetros este lado, mientras que este de aquí mide, por ejemplo, 5 centímetros. ¿Vale? Y ahora, sé que este mide, por ejemplo, 7 centímetros, y yo sé que este mide 12 centímetros. La pregunta es, ¿puedo averiguar, sabiendo que son semejantes, ¿vale? Yo sé que son semejantes. ¿Puedo averiguar cuánto miden este lado y este lado? ¿Vale? Y la respuesta es que sí. Entonces, lo bonito de la semejanza de figuras es que cuando dos figuras tienen la misma forma, sus lados son proporcionales. Luego podéis hacer una regla de 3. Si 7 va en 5, vale, perdón, si 5, si este lado, que es la hipotenusa, si este va en 15, el de 7 va en X y puedo sacar la X. Y exactamente igual, si 15 va en 5, este de aquí, 12 va en este. Y lo saco. ¿Lo entendéis? Luego podéis sacar lados que no conocéis cuando tenéis dos figuras que son semejantes. De los lados de una sacáis la otra y de los de la otra sacáis una. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a sacar este de aquí. ¿Cómo se haría? Pues yo tengo dos lados que se corresponden entre sí. Este lado de esta figura lo conozco y este lado de esta figura también lo conozco. Luego yo sé que el de 5 centímetros en esta figura va en 15, ¿no? Y entonces, este que no lo conozco va en 12. Luego el que yo no conozco va en 12 aquí. Y siempre es una regla de 3 directa, ¿vale? ¿Por qué es una regla de 3 directa? Porque si este es más grande que este también es más grande, ¿vale? Si estos son más grandes, todos los demás que aquí son más grandes, ¿vale? Lados más grandes en lados más grandes. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? La regla de 3 directa, si os acordáis, es este por este entre este, ¿no? Luego es 12 por 5 entre 15. ¿Qué son? 4 centímetros. Vale, es una estupidez. Es hacer una regla de 3. ¿Y cómo encontraríais, por ejemplo, este de aquí? Pues exactamente la misma idea, pero haciendo una regla de 3 en el otro lado. Lo mismo. La cuestión es, si el de 5 va en 15, el de 7 va en el que no conozco, ¿no? Luego, si 5 centímetros en este lado equivalen a 15 aquí, 7 en este lado equivalen a este de acá. Y es exactamente la misma idea, ¿no? Esto por esto, entre esto, 7 por 15, entre 5, que son 21 centímetros. ¿Vale? Y ya está. Entonces, la gran ventaja de la semejanza es que con la semejanza puedo medir, ¿vale? Cosas que no conozco. Entonces, para medir lados que no conozco en un triángulo, ahora tenéis dos métodos. Uno de ellos sería utilizar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Con dos que no conozco, saco el tercero. Pero hay otra manera ahora de hacer también lados desconocidos, que es, si yo conozco otro triángulo que tiene exactamente la misma forma, aunque no tenga el mismo tamaño, puedo hacer una regla de 3, ¿vale?
entre dos lados que conozco y sacar el que no conozco, por regla de 3, ¿vale? Basta aunque yo sepa el que no conozco, su equivalente en el que sí conozco, ¿de acuerdo? Entonces, este en este como este en X. Y el otro, este en este como esto en X, ¿vale? Y es una simple regla de 3, que es más fácil que Pitágoras, no tengo que hacer raíces cuadradas ni nada parecido. Entonces, vamos a ver si hacemos un ejercicio más complicado y si luego podéis hacer vosotros uno. Ahora, el problema de las figuras semejantes es que no siempre está muy claro quién va en quién. Por ejemplo, a veces las figuras semejantes son semejantes porque tienen la misma forma, pero están giradas. Imaginaos que estas dos figuras son semejantes, porque me lo dicen, ¿vale? Y ahora, este ángulo supongamos que mide 50 grados. Este ángulo mide 60 grados. Y este ángulo, por ejemplo, mide 70 grados. ¿Vale? Y supongamos que este triángulo que es semejante está girado. Entonces aquí tengo 50, aquí tengo 70 y aquí tengo 60, ¿vale? Si dos figuras son semejantes, sus ángulos son iguales, ¿no? Lo que pasa es que este triángulo lo han girado, lo han movido. Es un triángulo al que han cogido, le han dado varias vueltas y lo han puesto aquí, ¿vale? Tiene la misma forma, distinto tamaño, pero es que además está movido. Entonces, yo no conozco, por ejemplo, ni este lado en este triángulo, pero sé que este mide 18 centímetros. Y de este sí que conozco los tres, ¿vale? Sé que, por ejemplo, esto es 6 centímetros, sé que estos son 7 centímetros y sé que estos son 8 centímetros, ¿vale? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto miden los otros del otro lado? Pim y pim. Y ahora, lo que es muy importante es seguir la correspondencia de los lados. Ojo aquí. Tenéis que hacer una regla de 3, ¿no? Este va en este. Ahora la pregunta es, ¿quién va en quién? Entonces, como las figuras cuando son semejantes tienen los mismos ángulos, lo que tenéis que hacer siempre es fijaros en los ángulos para ver quién corresponde a quién. Por ejemplo, yo aquí tengo el ángulo de 50 grados, ¿vale? Entonces, el lado que está enfrente de los 50 grados es el de 18 centímetros, ¿no? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los 50 grados en otro triángulo? Aquí, ¿no? Entonces, el lado que le corresponde son el de 6. ¿Os dais cuenta? El ángulo me dice qué lado corresponde a qué lado. Pero como las figuras están giradas, muchas veces no está claro quién es quién, qué lado va en quién, ¿vale? Entonces, para saber qué lado va en quién, fijaos en el ángulo. 50 grados, este lado. 50 grados, este lado. Luego este lado y este lado se corresponden, ¿vale? Otro. El de 60 grados es este de aquí, ¿no? ¿A qué lado está señalando? A este. Muy bien, 60 grados señala este. Muy bien, pues entonces este lado se corresponde con este. Y por último, 70 grados señala a este lado, ¿no? 70 a este. Pues ¿qué lado corresponde a qué lado? Este a este. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengáis figuras giradas o figuras que no está muy claro qué se ha hecho con ellas, para saber qué lado tengo que llevar en qué lado con la regla de 3, como siempre, fijaos en los ángulos. Esto es como los triángulos rectángulos. Si os acordáis, la hipotenusa señalaba, el ángulo recto señalaba quién era la hipotenusa en un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí es igual, ¿vale? El ángulo os dice qué lado va en qué lado. Ángulos iguales, lados correspondientes, ¿vale? Luego entonces, para sacar los lados que me faltan, ¿qué es lo que sé? Que 6 centímetros aquí corresponden a 18 aquí, ¿vale? 6 va en 18, como 7 va en X. Luego, ¿quién es X? Pues 7 por 18 entre 6. 21. Y exactamente igual. 6 va en 18, como 8 va en X, ¿vale? Lo mismo. Una vez que tenéis ya las correspondencias hechas, es muy fácil.
Luego, ¿quién es 8? 8 por 18, entre 6, 24 centímetros. ¿Vale? Luego este son 21 y este son 24 centímetros. ¿Sí? Entonces, un ejercicio para vosotros. Tengo otra vez dos triángulos. Que sé que son semejantes. Aunque se les han hecho cosas, los han disminuido, les han cambiado el tamaño y todo eso, sé que son semejantes. Este tiene aquí, por ejemplo, 55 grados. Y aquí, por ejemplo, tiene 65 grados. Este tiene aquí, pues 55 grados. Y por ejemplo aquí tiene 60 grados. Y ahora, esto mide 8 metros. Esto mide 4 metros. Este mide 3 metros. Y este, por ejemplo, mide 9 metros. La pregunta es, ¿cuánto mide este lado y cuánto mide este otro? Entonces, a ver si es capaz de ver quién va en quién, sabiendo que son semejantes, ¿vale? Tienen la misma forma y distinto tamaño. Entonces, por favor, parad un momento el vídeo e intentadlo seriamente por vuestra cuenta, ¿vale? Y ahora vemos si os sale o no. Bueno, lo primero. Nos falta un ángulo en cada triángulo, ¿no? Nos falta este ángulo y este ángulo, ¿vale? Bueno, pero es muy fácil saber quién es el ángulo que falta, porque los tres tienen que sumar 180, ¿no? Entonces, como suman los tres 180, yo sé que si sumo 65 y 55, da 120, ¿no? ¿Cuánto me falta entonces para llegar a 180? 60, ¿no? Eso quiere decir que este ángulo que me falta aquí son 60 grados. Y en este de acá, en el otro triángulo, tengo 60 y 55, ¿no? Luego esos dos suman 115, ¿no? Luego si ahora veo lo que me falta para llegar a 180, son 65 grados, luego este son 65. ¿Vale? Entonces, aunque me faltaban ángulos, era muy fácil ver quiénes me faltaban. Aquí 60, aquí 65. ¿Vale? Y ahora a partir de eso ya sé quién va en quién, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, 60 grados. ¿A quién corresponde? Al que tiene delante, ¿no? Luego aquí el azul es 8. ¿Dónde están los 60 grados? Aquí, ¿no? Luego aquí el azul es 4. Luego entonces yo sé que 8 va en 4. Este lado corresponde a este. Luego ya tengo la regla de 3, el primero. El de 55. ¿A qué lado apunta aquí? A este que no conozco. Y el de 55 aquí a el 3, ¿no? Pues entonces 3 va en este. Estos dos lados se corresponden. Y por último, por utilizar otro color distinto al amarillo, 65 grados es esto, ¿no? ¿A quién apunta? Pues apunta a este. Y 65 aquí, ¿a quién apunta? A este, ¿no? Entonces estos dos lados se corresponden. Luego ahora, la regla de 3 ya es muy fácil, ¿no? Para encontrar, por ejemplo, el verde, ¿qué es lo que hago? 4 va en 8, como 3 va en el que no conozco. Luego 4 que conozco aquí va en 8 que conozco aquí, como 3 va en el que no conozco. Luego esto es 8 por 3 entre 4, que son 6 centímetros. Luego estos son 6 centímetros. Muy fácil. Y el segundo. Los que siempre conozco son los azules, ¿no? Luego 8 va en 4, como 9 va en el que no conozco. Luego 8 va en 4, como 9 va en el que ignoro. No siempre tiene que daros un número exacto, ¿vale? Aquí que tenéis 9 por 4 entre 8, que es 4,5 centímetros. 4,5. Vale. Entonces,
Para resolver problemas de semejanza no lo olvidéis. Dos figuras pueden ser semejantes, pero eso no quiere decir que estén orientadas de la misma manera. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué ángulos corresponden a qué lados antes de plantear la regla de 3 como un loco. No os fiéis de la forma del dibujo, fiaos de los números. Los números, que son los ángulos, me dicen quién es igual a quién. Si os faltan ángulos, siempre podéis sacarlos de alguna manera. Entonces, muy importante. Esto es una propiedad exclusiva de triángulos. Atención aquí, por favor. Solo por esto vale la pena trabajar con triángulos en vez de con ninguna otra figura. Si dos triángulos tienen sus ángulos iguales, son automáticamente semejantes. Ahora, esto es tremendo, ¿de acuerdo? Es una de las propiedades más útiles que tienen los triángulos. Veréis, al principio dijimos que dos figuras, aquí, dos figuras para ser semejantes, si yo tengo dos figuras cualquiera, cuadrados, rectángulos, triángulos, lo que sea, hexágonos, para ver si son semejantes tenía que comprobar primero si tienen el mismo número de elementos, segundo, si sus ángulos son iguales, y tercero, tengo que comprobar si sus lados son proporcionales, ¿vale? Es un montón de cosas que comprobar. Hay que comprobar esto, esto y esto, ¿vale? Esto vale para dos figuras. Sin embargo, en el caso de triángulos, y esto es lo bonito de los triángulos, basta con que los ángulos sean iguales. Si los dos triángulos tienen sus ángulos iguales, automáticamente sus lados son proporcionales, no hay que comprobarlo, ¿vale? Esto es una propiedad muy importante. Solo la tienen los triángulos, ¿vale? Acordaos de lo que ocurría con un cuadrado, por ejemplo este, y un rectángulo, como este. Estas dos figuras no son semejantes, ¿vale? No lo son. A pesar de que sus ángulos son iguales, porque aquí hay 90, 90, 90 y 90. Y aquí hay 90, 90, 90 y 90. Luego estas dos figuras tienen sus ángulos iguales, pero no son semejantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, los triángulos sí que ocurre eso. Dos triángulos, en cuanto tienen los mismos ángulos, si este ángulo en un triángulo es igual al que hay aquí, en otro triángulo, si este, vamos a marcarlo doble, es igual que este, y si este es igual que este, automáticamente son semejantes, ¿vale? Luego los triángulos tienen la propiedad mágica, por decirlo así, de que si sus ángulos son iguales, automáticamente tienen la misma forma, ¿vale? Solamente por ese motivo la gente trabaja con triángulos siempre que estudia semejanza, ¿vale? Porque no hay que andar comprobando los lados, basta con comprobar los ángulos. Entonces, por ejemplo, si tengo estos dos triángulos y solo sé sobre ellos lo siguiente, tenéis un triángulo aquí, y sabéis que, bueno, y tenéis otro triángulo por aquí. Ahora, imaginaos que este tiene, por ejemplo, aquí 30 grados y que aquí tiene 70 grados. Y suponed que este, por ejemplo, tiene 30 grados aquí y que aquí tiene 80 grados. Entonces la pregunta es, ¿tienen la misma forma o no tienen la misma forma? ¿Son semejantes? Para saber si son semejantes o no, tenéis que ver si sus ángulos son iguales. Yo aquí solamente estoy viendo que un ángulo es igual, ¿no? Hay otro que parece que no es igual. Eso es correcto. Lo que hay que ver es qué ocurre con el tercero, ¿verdad? Si estos dos suman 70 y 30, 100, el que falta son 80, ¿no? Y aquí igual, si estos dos suman 110, el que falta son, para llegar a 180, 70. Entonces, aunque estén girados, ¿los ángulos son iguales? Sí, ¿no? 30, 30, 80, 80, 70, 70, ¿no? Entonces estos dos triángulos tienen la misma forma, pero de distinto tamaño, automático. No me importa cómo sean los lados, porque los lados van a ser automáticamente proporcionales, no hay que comprobarlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces los triángulos son las mejores figuras que existen para estudiar semejanza, porque si dos triángulos tienen los mismos ángulos, automáticamente tienen la misma forma. ¿Vale?
Entonces, en este tema, lo que vamos a hacer es estudiar toda la semejanza de figuras en base a triángulos. Cuando tengáis que comprobar que dos figuras complejas son semejantes o no, si tengo que ver si esta figura, por ejemplo, es exactamente semejante a otra parecida como esta, curiosamente, uno no lo hace estudiando las figuras y sus ángulos. Lo que hace uno es romper esa figura en triángulos, ¿vale? Por ejemplo, por aquí. Esta por aquí. Perdón. Esto vamos a hacerlo bien, ¿vale? Esta por aquí y esta de la misma manera. Y ahora, lo que comprobamos es si el triángulo de un lado y el triángulo del otro lado son semejantes. Es decir, si este es semejante a este, y si este es semejante a este otro. Si los triángulos que lo componen son semejantes, las figuras son semejantes. ¿Y por qué uno se reduce a triángulos? Porque con los triángulos basta con estudiar los ángulos. Mientras que si yo quisiera hacerlo con la figura como un todo, tendría que ver que todos los ángulos son iguales y además tendría que comprobar si los lados, tendría que medirlos y ver si son todos proporcionados. Con que fallara uno de todos los ángulos que mido, de todos los lados que mido, estaría mal, ¿vale? Entonces la gente, en vez de recurrir a figuras complejas, lo que hace es trabajar en triángulos, ¿vale? Luego todo este tema vamos a estar trabajando todo el rato con triángulos solo por ese motivo. Y hay problemas muy potentes que uno puede hacer con triángulos semejantes. Sin embargo, no vamos a ver problemas hoy, no os voy a dejar ninguno para casa porque ya tenéis trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, acordaos del trabajo que había para hoy, ¿de acuerdo? Para el lunes, y hacedmelo. Ejercicio 93 del libro y ejercicios 105 y 106, muy fáciles. No hay que calcular ni siquiera áreas, Atención, por favor, porque voy a utilizar esto también para pasar lista, para ver quién está siguiendo las clases y quién está, pues no sé, a otras cosas. Entonces, por favor, prestad atención, ¿vale? Venga. Muchas gracias y no olvidéis la información de contacto.